ECM de Jesús. Tienes exactamente 9 minutos para escuchar, o el mundo que conoces podría desmoronarse. Esa fue la primera frase que escribí cuando decidí escribirte. Me llamo Nova Reyes, y el 14 de mayo de 2024, pasé 9 minutos clínicamente muerta, pero más viva que nunca. En esa fracción de eternidad, Jesucristo descorrió el velo y me mostró 6 eventos devastadores que ocurrirían en julio de 2025. También reveló cómo cada uno de ellos puede ser moderado por personas comunes que oran con un amor intenso. Le prometí que te lo contaría. Así que, amigo, lee con atención. El tiempo ya está corriendo. Nova, vamos a hacer de este el cumpleaños más brillante de tu vida, gritó mi hermano menor, Matteo, mientras colocaba luces de colores en el porche de nuestra madre. Me reí, metiendo rosas en un tarro de cristal. Más brillante que el sol, bromeé. 8 familiares se reunieron alrededor de la barbacoa, con el humo formando volutas con el olor a comino y lima. Mi tía Gabriela asomó la cabeza por la ventana de la cocina. Ya casi están los pasteles glaseados, Nia. Una extraña tensión se apoderó de mí, como una orquesta conteniendo la respiración antes de la primera nota. Mateo, susurré, ¿oyes ese zumbido? Ladeó la cabeza. Solo las líneas del tranvía. Pero el zumbido aumentó, un zumbido profundo y metálico bajo las cigarras. Los coches de ELM Street chirriaron. Un transformador 2 manzanas al sur explotó con un destello azul. Se fue la luz, la radio, los teléfonos, las luces. Todo en silencio, dijo el abuelo Jus dándole un golpecito a su audífono. No es silencioso, corregí. Es demasiado silencioso. Caminé hacia la acera, descalzo sobre el cemento caliente. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía cargado, como ozono antes de un rayo. De repente, un dron de mantenimiento de la ciudad, uno de esos cuadricópteros experimentales, giró sin control. Su pala se rompió y se abalanzó sobre la fiesta. Niños, abajo, gritó el abuelo. Me abalancé, empujando a mi sobrina Silvia, de 5 años, debajo de la mesa de picnic. El dron impactó el tanque de propano junto a la parrilla. Un sonido como si el universo inhalara, luego fuego blanco. El calor me empujó hacia atrás. El mundo se convirtió en estática rugiente. Vi la boca de Matteo gritando mi nombre, ningún sonido, solo llamas parpadeantes reflejadas en sus ojos. Mi garganta se llenó de humo, la piel se quemó. Dentro de mi cabeza, un solo pensamiento, este es el fin. Este es el día escrito en algún calendario oculto. Algo se quebró, quizás unas costillas, quizás la realidad misma, y el patio trasero se desdibujó, inclinándose como si Dios hubiera girado el paisaje a mano. La oscuridad cubrió la luz del sol. Sin embargo, debajo, una segunda claridad aguardaba. Sentí que mi cuerpo se desplomaba, pero me sentí de pie. 2 versiones de Nova, una cayendo, otra elevándose. Por un instante, ambos mundos se superpusieron, sirenas lejanas y un silencio más profundo que cualquier silencio. Entonces la gravedad me liberó por completo. Me elevé a través del rugido del fuego con la misma facilidad con la que se escapa el aliento entre los labios. Me quedé suspendido sobre la escena como una grúa. Las llamas se enroscaban alrededor del columpio, el plástico se derretía en riachuelos de neón. El tanque de propano vibraba, un dragón que tosía láminas anaranjadas. Respira, se quebró la voz de Matteo, arrodillado sobre mi cuerpo desplomado. La radio paramédica emitió un pitido, víctima inconsciente. Pulso débil. Presión arterial bajando. Mi tía sollozaba, señor, no, por favor, no. Intenté gritar, aquí estoy. Pero ningún sonido atravesaba el abismo. Una segunda explosión sacudió el patio. Las ventanas se hicieron añicos, brillando.
Los bomberos arrastraron las mangueras, y el agua silbó hasta convertirse en vapor. Los vecinos grabaron con sus teléfonos, con sus rostros iluminados por las pantallas a pesar del apagón. Estoy muerta, me di cuenta con sorprendente calma. Entonces, ¿por qué sigo sintiendo el viento? Una brisa, real o recordada, me rozó la mejilla, trayendo jazmines del jardín de mamá. Entonces aparecieron dos figuras a mi lado, figuras de oro translúcido, más altas que el sicómoro. La de la izquierda habló sin labios: no temas, Nova. El caos de abajo es solo la puerta. La de la derecha respondió a mi preocupación tácita: tu familia sobrevivirá. Quedará una cicatriz, pero sanarán. Pregunté, aunque susurré: ¿quién eres? Vigilantes, respondieron ambos a coro, mensajeros de aquel que pronto conoceréis. Abajo, los paramédicos comenzaron la RCP. Cada compresión ondulaba hacia arriba como un trueno a cámara lenta, sacudiendo un tejido invisible entre los reinos. El abuelo aferraba un rosario carbonizado. Espíritu Santo, respira, su súplica viajó como un rayo de luz cobalto directo a mi ser flotante. La tía, resonando. Eso es amor en forma de onda, explicó el observador de la izquierda. Cada oración es la física del cielo. Las sirenas se fundieron en una sola nota sostenida, y luego se apagaron. La escena del patio trasero se atenuó, los colores se tornaron grises hasta que solo quedó el haz de luz cobalto del abuelo. Los observadores extendieron sus manos luminosas hacia una puerta que se formaba en lo alto, un iris de niebla perlada que se arremolinaba. Pasen, le instaron. Lo que aprendan debe regresar a la Tierra antes de julio de 2025. Bajé la vista una vez más a mi cuerpo sin vida. Mateo me golpeaba el esternón, con lágrimas en la camisa. Susurré: espera. Mi hermano mayor cumplirá mi promesa. Luego me elevé a través del iris perlado, dejando fuego, humo y lamentos humanos en un silencio monocromático. Esperaba flotar entre nubes. En cambio, caminé a través del fuego líquido. Sin embargo, me calentó en lugar de quemarme. Corrientes de lava fluían hacia arriba, las chispas adquirían la forma de una escritura que no podía leer. «¿Estoy juzgando?», pregunté. «Hijo, estás en refinamiento», dijo una voz tranquila desde algún lugar más adelante. El fuego arrancó recuerdos: miedo al fracaso universitario, culpa por faltar a la iglesia, resentimiento hacia un exprometido. Cada uno estalló en brasas, luego se disolvió en joyas, cayendo como meteoritos invertidos. Un corredor de luz rubí se desplegó. Me dejé llevar con los pies por delante, viendo cómo mis peores momentos se cristalizaban en belleza tras de mí. ¿Cómo pueden brillar mis peores momentos?, me preguntaba. Todo dolor rendido se convierte en testimonio, respondió la voz. El testimonio refleja mi luz. Pasamos junto a esculturas formadas por pura música, notas congeladas en plena vibración. Escuché la canción de cuna de mi madre, la risa infantil de Mateo, incluso el zumbido distante que había percibido antes del impacto del rayo. Todo eran hilos de la misma melodía. Más adelante, el pasillo se ensanchaba hasta convertirse en una catedral de fuego sin techo, con columnas talladas en destellos solares. En el centro se alzaba una figura vestida de blanco viviente, más brillante que el magnesio, pero agradable a la vista. Intenté hablar, pero las palabras se derritieron. Levantó una mano. Las llamas se arrodillaron a su alrededor como discípulos. Novares, dijo, pronunciando mi nombre como si contuviera galaxias. Jesús, logré decir. Sonrió, con una expresión más vieja que la luz de las estrellas. Sí, pero los nombres son pequeños comparados con la realidad. Miré la arquitectura ardiente. ¿Por qué me traes a través del calor? Porque la Tierra sentirá calor en julio de 2025, respondió, y debes comprender su contraparte espiritual. El fuego refina el metal, el caos refina la fe. Hizo un gesto.
6 paisajes llameantes se abrieron a nuestro alrededor como ventanas, ciudades agrietadas por la sequía, pasillos vacíos de supermercados, satélites inactivos, calles bulliciosas de protestas, líderes con banderas rivales y, finalmente, un cielo de pergamino donde el sol brillaba con fuerza. Esto es posible, no inevitable, dijo. Díganles que la oración y el amor deciden la intensidad del fuego. Temblé. Solo soy un maestro, señor. Precisamente por eso te elegí, respondió, porque los niños escuchan a los maestros y los adultos escuchan a quienes aman a los niños. Hay más que mostrar. Emergimos del fuego a una quietud absoluta, una extensión de pétalos blancos flotando sobre agua invisible. Ningún sonido, ni siquiera mi respiración. Abrí la boca. Nada emergió. Jesús se llevó un dedo a los labios, indicando, silencio. Un silencio tan absoluto que oí el eco de mis propios pensamientos. El silencio da miedo, admití. Él asintió. Sin embargo, el silencio es la matriz de toda palabra verdadera. Los pétalos se alzaron, formando una esfera a nuestro alrededor. Dentro de ese capullo, imágenes florecieron en cada pétalo como hologramas, personas arrodilladas en habitaciones oscuras, pasajeros susurrando oraciones rápidas en los autobuses, agricultores haciendo una pausa en campos polvorientos. Jesús susurró tan suavemente que el silencio lo acentuó. Escucha sus corazones. Me concentré. De repente, pude oír las oraciones, hilos de anhelo silencioso, una madre, protege a mi hija en la universidad, un soldado, haz que vuelva a ver mi hogar, un niño, ayuda a la abuela a caminar. Las lágrimas subieron de mis ojos, cristalizándose en diamantes que se incrustaron en los pétalos. Jesús atrapó una. En su interior brillaba una galaxia. Cada petición susurrada es infinita para mí, dijo. Entonces los pétalos se voltearon, mostrando un vacío. ¿Dónde están sus respuestas?, pregunté, suspendida, esperando la alineación. Diles que julio de 2025 pondrá a prueba la armonía entre la oración y la acción, respondió. El silencio con confianza se convierte en estrategia. El silencio con apatía se convierte en vacío. Me puso la mano sobre el corazón. Una quietud profunda me inundó. Mi mente acelerada se aquietó, sin preocupaciones, sin ego, solo el pulso de su presencia. ¿Siente esto?, me instruyó. Llévalo de vuelta. Cuando el caos de los 6 eventos se desate, mi pueblo debe primero anclarse en este silencio. De la quietud surge la autoridad precisa. La esfera de pétalos se disolvió, emitiendo una única nota resonante. Vibró en mi pecho, calibrando cada latido. Jesús retrocedió, y líneas de color en el horizonte reemplazaron la blancura, ámbar, zafiro, esmeralda, cada una representaba dimensiones que apenas podía comprender. A continuación, contemplarán el primer evento en detalle, dijo. Recuerden el silencio al hablar de ello. La luz se agrandó y la escena cambió. Un silencio, no la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más vasto, se extendió como el amanecer por el horizonte de la nada. Un puntito de resplandor vivo se expandió hasta llenar todas las direcciones, y Jesús emergió de su interior como si la luz misma fuera su aliento. Nova, dijo, pero las sílabas se me quedaron grabadas en los huesos, más que transportadas por el aire. Intenté arrodillarme, pero no tenía rodillas, solo una consciencia con forma de devoción. Señor, ¿por qué yo?, susurré. Sonrió. Rasgos familiares e insondables a la vez. ¿Por qué aún haces esa pregunta? Quienes se creen dignos dejan de escuchar. Su mirada envolvió el universo en una cercanía. Sentí las vergüenzas de la infancia, los triunfos de la adolescencia, las pequeñas molestias del día anterior, todo subía como burbujas y estallaba, dejando claridad. Les mostraré 6 trastornos, continuó, pero primero, les mostraré quién soy yo para que el miedo no pueda reclamar la historia. La luz a su alrededor se desplegó en alas de color.
Cada pluma representaba escenas de mi vida, la primera vez que recé en voz alta a los 9 años, la silenciosa promesa junto a una cama de hospital, las lágrimas derramadas mientras corregía exámenes a medianoche. Estos momentos, dijo, son más grandes para mí que cualquier sermón predicado a miles. Una cálida niebla se formó, y él invitó, toca el corazón de la luz. Extendí la mano, un resplandor se apoderó de mi mano como la luz líquida de una estrella, ni caliente ni pesada, pero innegablemente viva. Latió contra mi palma al ritmo de 2 latidos, el suyo y el mío sincronizados. Recuerda este sentimiento cuando la oscuridad intente convencerte de lo contrario, instruyó Jesús. El amor es empírico. Un temblor recorrió la extensión. 6 fragmentos de cristal flotaron entre nosotros, cada uno de ellos titilando con nubes de tormenta y llamas. Sujétalos, dijo. Se quedaron flotando en mis manos extendidas, helados, pero zumbando. Estas son posibilidades, explicó, no destinos. Muéstrenselas a quienes sí rezarán. Abrí la boca, pero antes de que pudiera formarse una sola duda, los cristales se disolvieron en chispas que se hundieron bajo mi piel, asentándose cerca de mi corazón como pequeñas linternas listas para encenderse en la tierra. Un solo paso, aunque no me moví, cambió el paisaje. De repente, nos encontramos en una terraza sobre la curvatura del planeta, con colores que se arremolinaban donde la atmósfera se entremezclaba con el espacio. Las luces de la ciudad centelleaban entre las nubes nocturnas deshilachadas. Los frentes de tormenta brillaban como moretones iluminados desde dentro. Jade. Esta es la tierra tal como la ves. Solo una astilla, respondió Jesús, poniendo una mano sobre una barandilla de pura transparencia. Con su toque, la vista se extendió, otorgándome ángulos imposibles en la física. Observé cómo los continentes giraban bajo nosotros en un tiempo acelerado, las guerras florecían y se marchitaban como flores carmesí, los renacimientos chispeaban como constelaciones en la tierra. El corazón de mi padre late detrás de cada titular, dijo, y la oración es el estetoscopio. El viento, si es que así se le podía llamar, traía aromas de selva tropical, océano, humo de fábrica y pan recién horneado, todo a la vez. Señaló las auroras que rozaban los polos. Hilos de energía violeta descendían, entrelazándose con cables de fibra óptica. La información es sangre para el cuerpo moderno, observó. Cuando esa sangre se detiene, los órganos entran en pánico. El primer cristal dentro de mi pecho brilló. Pronto les mostrarás por qué la quietud debe preceder a la acción, dijo. Subimos más alto. El planeta se encogió hasta parecer una canica flotando en una catedral de galaxias, sin embargo, aún podía distinguir el llanto de un niño pequeño en Manila, el himno de una viuda en Lagos, un monitor de ritmo cardíaco en Sao Paulo. Estás escuchando el coro de la existencia, dijo Jesús. Toda alma canta, incluso en silencio. Las lágrimas brotaron de mis ojos en gravedad cero, convirtiéndose en pequeños prismas que reflejaban la luz de las estrellas en su rostro. Recogió una lágrima entre 2 dedos. Esto solo podría regar un desierto, dijo. Pregunté, ¿qué quieres decir? La compasión, cuando se gestiona, se convierte en un recurso, respondió. En julio de 2025, el concepto de recurso se redefinirá. Un pescador de luz dorada se abrió bajo nuestros pies, una puerta de regreso a las capas atmosféricas. ¿Listo?, preguntó. Listo, susurré, aunque el coraje revoloteaba como un pájaro atrapado dentro de mis costillas. Nos desplomamos, no caímos, sino que fuimos arrastrados hacia el circuito de satélites que orbitaban la Tierra. Cada uno vibraba como un corazón de titanio. De repente, una serie de ellos se oscurecieron, como una reacción en cadena, dejando sombras del tamaño de continentes en los mapas nocturnos. Una voz crepitó desde abajo, «Control, ¿me copia?», respondió silencio. Jesús flotaba a mi lado, firme como el amanecer. Las tormentas solares transportan más que partículas cargadas, dijo. Exponen las almas cargadas.
Observé ciudades donde las pantallas parpadeaban y se quedaban en blanco, los semáforos se congelaban en verde, los servidores de la bolsa cerraban los ojos. El pánico se elevaba como el vapor. Dentro de un apartamento en penumbra, una adolescente golpeó un router con el puño. Vamos, necesito ver cómo está la abuela. En una sala de redacción, los editores gritaban desde sus escritorios cuando los teléfonos digitales se apagaban. En una granja, una pareja de ancianos simplemente encendía velas y rezaba en voz alta, mientras las palabras flotaban como luciérnagas. Este evento pone a prueba la memoria muscular de la fe, explicó Jesús. ¿Se inclinarán por el miedo o por la comunión? Me dejó escuchar innumerables monólogos internos, hemos perdido el control. Nunca lo tuvimos. Ayúdame, Dios. Guía a mis vecinos. Una figura angelical tocó una línea de fibra óptica caída. Vi cómo las oraciones viajaban a través de mensajeros de carne y hueso, vecinos llamando a las puertas, pastores escribiendo volantes, niños en bicicleta entre las casas con notas escritas a mano, comunidades reuniéndose al amanecer. El apagón duró días en la visión, pero destellos de bondad humana brillaron más que la falta de electricidad. Diles, instó Jesús, que las velas y la compasión conducen mi poder mejor que el cobre. Una última imagen se grabó en mis ojos, un círculo de desconocidos alrededor de un smartphone silencioso, con la cabeza gacha, usando la pantalla oscura como un altar improvisado. Rezaron, y una tenue señal se encendió, lo suficientemente fuerte como para enviar un mensaje: estamos bien. No pierdas la esperanza. El primer cristal cerca de mi corazón brilló, y luego se asentó en un ambiente cálido. Nos transformamos de nuevo, descendiendo al laberinto de mercados globales, parques, granjas de algoritmos, tiendas de barrio. Los números se desplazaban como enjambres de langostas por las paredes de los rascacielos. Jesús extendió la mano, los dedos se detuvieron en el aire, congelando la caída de los valores bursátiles en una cascada estancada. Observen lo que hace el apetito cuando el dinero se olvida de fingir que es infinito, dijo. Vi el 8 de julio de 2025, continuó. Las pantallas de los centros financieros se tiñeron de rojo. Los gráficos de divisas se desplomaron. Un banquero en Frankfurt se presionó las sienes con las palmas de las manos. Un padre o madre soltero en Detroit revisó una nevera casi vacía. Un jubilado en Sydney miró fijamente un extracto de pensión que sangraba ceros. El sótano de una iglesia en Dublín se transformó en un centro de distribución de alimentos. Toma lo que necesites, deja lo que puedas, decía un cartel. Un adolescente con conocimientos tecnológicos en Nairobi desarrolló una aplicación de trueque entre particulares que no requería bancos. Los mercados agrícolas proliferaron en los estacionamientos suburbanos, y las risas reemplazaron los pitidos fluorescentes de las cajas. Me volví hacia Jesús. Algunos lo llamarán colapso, dije. Algunos lo llamarán corrección, respondió. Yo lo llamo aula. Señaló hacia un supermercado cuyos estantes parecían vacíos. Sin embargo, en la trastienda, voluntarios empacaban paquetes de productos básicos recogidos horas antes de almacenes de excedentes, respondiendo a cartas escritas a mano, no a órdenes de compra. ¿Qué decide la abundancia?, me preguntó. La perspectiva, respondí, sorprendida por mi propia seguridad. Asintió. Y la perspectiva es moneda. El cielo acuña sin límite. Un hombre en Wall Street escribió un correo electrónico frenético, hizo una pausa, lo borró y, en su lugar, escribió: ¿cómo puedo ayudar? Esa frase brilló, irradiando ondas que cambiaron el panorama: vendedores condonando deudas, caseros bajando el alquiler, emprendedores enseñando habilidades laborales gratis. El miedo se encogió, la fe se elevó. Jesús dijo: la generosidad amortiza las crisis. El segundo cristal dentro de mí se encendió, grabando cifras que no entendía, pero que de alguna manera sabía que recordaría cuando las necesitara. El viento nos azotaba, los mercados se reajustaban, la gente se recalibraba, la esperanza renegociaba su valor.
Y nos preparamos para la tercera revelación, que ya se formaba en el horizonte como una tormenta inminente. Nos deslizamos hacia la atmósfera terrestre. Sin embargo, no era suave, era denso, caliente, opresivo. El aire no era aire, sino calor, como una respiración contenida demasiado tiempo. Jesús miró al horizonte. «¿Lo sientes?» «No puedo respirar», susurré. «Ellos tampoco», respondió, señalando lo que nos esperaba. Vi el 16 de julio de 2025, los paisajes urbanos brillaban, sus carreteras se licuaban en oleadas de distorsión. Niños sentados sin camisa en gimnasios escolares convertidos en refugios de emergencia. Ancianos se ponían trapos fríos sobre el pecho, implorando una brisa más. Las redes eléctricas parpadeaban y luego desaparecieron por completo. «Señor, ¿es esto un castigo?», pregunté. Jesús se volvió lentamente hacia mí. «No», dijo. «Es un permiso». La tierra llora generaciones de maltrato. Lo que sientes es su agotamiento. Extendió la mano, y nos quedamos flotando sobre un campo de maíz reducido a tallos quebradizos. El ganado vagaba, con la lengua seca y la mirada perdida. Los ríos se habían retirado como animales asustados. Pero entonces me mostró otra escena, un grupo de mujeres en un jardín en la azotea de Phoenix, cultivando espinacas bajo una tela de sombra. Cubos de agua de lluvia recogida pasaban de mano en mano. Risas, determinación, armonía. En medio de la crisis, dijo, quienes se adapten con sabiduría no solo sobrevivirán, sino que liderarán. Volamos sobre Europa. Vi a parisinos repartiendo ventiladores en las estaciones de metro, en Lagos, adolescentes repartían filtros de agua de bambú, en Delhi, vendedores ambulantes cocinaban solo de noche, compartiendo platos libremente con los vecinos. No es la temperatura lo que destruye, dijo Jesús. Es la ausencia de compasión. El tercer cristal dentro de mi pecho se iluminó con una luz naranja. Pregunté, ¿es esto permanente? Es temporal, respondió, pero los corazones transformados por el fuego perdurarán. Volvió su rostro hacia la tierra ardiente. Díganles, julio de 2025 hará hervir la superficie, pero revelará los frescos manantiales que se esconden en sus almas. Me aferré a su túnica, dejando que sus palabras tallaran coraje dentro de mí como una escritura escrita con fuego. Sin previo aviso, nos encontramos en una enorme sala de audiencias de cristal, con paredes tan altas como montañas. Los países aparecían como figuras humanas discutiendo en diferentes idiomas, cada voz más fuerte que la anterior. ¿Qué es esto?, pregunté. El espíritu internacional de julio de 2025, dijo Jesús. Observen atentamente. La escena se centró en un debate, dos líderes aliados acusándose mutuamente de traición. Luego, la escena se trasladó a los pasillos universitarios, donde los profesores se negaron a hablar por temor a ser cancelados. Vi barrios divididos no por vallas, sino por muros invisibles de opinión. Un adolescente estaba sentado solo en un banco de la ciudad, susurrando para sí mismo, ya no sé qué creer. Jesús me susurró al oído, este es el terremoto ideológico. Cuando se intercambia la verdad por tribus, la división se vuelve sagrada. ¿Pero qué puede arreglar esto?, pregunté. Me llevó a una mesa en la biblioteca de un pequeño pueblo. 4 personas, un ateo, un cristiano, un musulmán y un budista, estaban sentadas frente a frente, pasándose un plato de sopa. Rieron y lloraron. Nadie mencionó la doctrina, solo el hambre, el dolor y el amor. Mira, dijo Jesús sonriendo, ellos recuerdan que son humanos primero. En otra escena, escolares plantaron flores juntos en un patio vandalizado por grafitis políticos. En Honduras, un pastor se negó a identificar su colecta de alimentos por partido. En Canadá, una iglesia imprimió volantes que decían, aquí no se permite la división, solo la sanación. Jesús puso su mano sobre mi hombro. Diles que,
Cuando las ideologías chocan, recuérdales que comparten el mismo aliento. Ningún sistema de creencias debería sacrificar el alma de alguien que está a tu lado. El cuarto cristal dentro de mí se volvió una esmeralda brillante, y por un momento pude sentir cada latido humano vibrando a través de la superficie del planeta, conectados como raíces subterráneas, invisibles pero inseparables. Se inclinó, con los ojos llenos de tristeza y amor. Las mentiras más peligrosas llevan la máscara de la rectitud. El amor las desenmascara. Un gran teatro apareció a nuestro alrededor, con balcones envueltos en sombras. Un foco se movió al centro del escenario, revelando a un hombre con traje oscuro. La gente lo adorará, dijo Jesús rotundamente. Pero su corona es de arena. Vi el 23 de julio de 2025, multitudes reunidas en estadios, no para deportes ni conciertos, sino para escuchar a visionarios que prometían protección, riqueza y unidad. Sus palabras eran hipnóticas, sus sonrisas divinas, sin embargo, tras el telón, vi un ansia de poder como una llama ennegrecida. No toda luz es santa, advirtió Jesús. Una mujer con un vestido rojo se dirigió a una cumbre mundial, su voz temblaba de emoción al declarar la paz. Tras ella, se intercambiaron contratos secretos, votos no de unidad, sino de propiedad. Pero suenan tan bien, dije, perturbado. Hasta las mentiras tienen sílabas preciosas, respondió. Luego se giró y señaló a una anciana que servía sopa desde su casa rodante en Mississippi. Aquí hay una líder, dijo. No tiene plataforma, pero sus manos sanan. Me mostró a un adolescente en Indonesia que usó la poesía para detener un grupo de suicidas, a un conserje en Berlín que organizaba clases nocturnas en una escuela, y a un parapléjico en El Cairo que dirigía una cadena de oración en línea para desconocidos. Estos son mis elegidos, dijo Jesús. No siempre televisados, pero siempre autorizados. El quinto cristal en mi pecho brilló con un blanco intenso. Le pregunté, ¿cómo sabremos la diferencia? Él respondió, por sus frutos, no por sus seguidores. De repente, algunas voces influyentes se convirtieron en cenizas a mitad de discurso, olvidando su fama. Otras, las silenciosas, se alzaron como faros que guiaban a los barcos a través de la niebla. Díganles que pongan a prueba cada voz, incluso la suya, dijo. Si los acerca a mí y eleva a otros a la verdad, entonces es seguro. Nos alejamos del escenario mientras las sombras se desmoronaban. Esto se sintió como un latigazo. Jesús y yo estábamos en una sala de guerra, los monitores parpadeaban, los asesores caminaban de un lado a otro. De repente, las pantallas cambiaron. Líderes sonrientes firmaron un acuerdo, dándose la mano. La noticia brilló, Pacto de Paz Global firmado. 28 de julio de 2025. Los aplausos estallaron en todas partes. La gente bailaba en las calles. Pero algo no cuadraba. Me volví hacia Jesús. ¿Es esto real? No dijo nada, pero señaló el tercio inferior de un monitor, la letra pequeña, las lagunas legales, el silencio estratégico. A pocos kilómetros, soldados cruzaban en secreto una frontera sin banderas. Los bancos modificaban discretamente los tipos de interés. Los gobiernos reescribieron los poderes de emergencia mientras la gente celebraba. Es la paz antes de una fractura más profunda, dijo. Como la nieve que cubre un volcán dormido. Pregunté, entonces, ¿no deberíamos celebrar? No, dijo. Celebren, pero no pierdan el discernimiento. La verdadera paz no se logra con engaños. Me mostró una pequeña iglesia en Corea del Sur. Mientras el mundo estallaba en celebración, permanecían arrodillados en oración. Una madre soltera exclamó en voz alta, Señor, que tu verdad brille en este momento. Esa oración se elevó al cielo como una llamarada. Y así será, susurró Jesús, en el momento en que la confusión se usa como arma, se da claridad a los humildes. El sexto cristal en mi pecho vibraba con solemnidad, ni cálido ni frío,
simplemente firme. Jesús puso sus manos sobre mis hombros. Diles, la paz sin mí es una ilusión. Que ninguna firma, ninguna foto, ningún acuerdo eclipse su pacto personal con mi espíritu. Las pantallas volvieron a parpadear, reveses, escándalos, confusión. La gente preguntaba, ¿no se suponía que esta era la respuesta? Y oí al Señor decir de nuevo, el discernimiento será la mayor moneda del fin. La luz se atenuó ligeramente, no por oscuridad, sino por enfoque. Jesús estaba frente a mí, con las manos extendidas como si ofreciera algo invisible. Ahora les mostraré a los que el mundo olvida, dijo. Esperaba ver profetas con micrófonos, estadios llenos de fieles, tal vez predicadores apasionados con pergaminos. Pero lo que vi me destrozó. Parpadeé. Un conserje fregando el suelo de una escuela después de medianoche. Un hombre repartiendo víveres anónimamente a viudas. Una adolescente en silla de ruedas rezando con todo su corazón en silencio por sus compañeros de clase destrozados. Estos son mis elegidos, dijo suavemente. Pero son invisibles, susurré. Él asintió. Exactamente. El mundo ve destellos. ¿Yo veo fuego? Pasamos por una habitación donde una madre lloraba en secreto cada noche por su hijo en prisión. No lo publicó, no buscó compasión. Simplemente susurró, Dios, sálvame, una y otra vez. Esa oración resonó a través de las dimensiones como un trueno envuelto en encaje. Estos, dijo Jesús, sostienen el cielo. Vi a un anciano escribir las escrituras en notas adhesivas y meterlas en los surtidores de gasolina. Una niña de 5 años compartió su única caja de jugo con un compañero de clase al que le rugía el estómago. Ninguno de ellos sabía el impacto de lo que hacían. No necesitan saberlo, dijo. La fe funciona mejor cuando pasa desapercibida. Se volvió hacia mí con voz grave y potente. En julio de 2025, el mundo buscará héroes en el centro de atención, pero yo levantaré a mis ocultos. Pregunté, ¿sabrán quiénes son? Sentirán la fuerza, respondió. Les dolerá el espíritu. Sentirán el dolor de las naciones en el pecho. Rezarán incluso sin entender por qué. Me miró directamente al alma. Dile, si te sientes invisible, ignorado, olvidado, probablemente seas uno de ellos. Y con eso, el cristal dentro de mí pulsó como un tambor. Jesús extendió la mano, y como si pasara las páginas, la fecha del 20 de julio de 2025 se iluminó. Brillaba extrañamente, como la luz que se curva alrededor del calor. ¿Qué tiene de diferente este día?, pregunté. Él respondió lentamente, es una bisagra. De repente, vi 2 caminos que se bifurcaban como una y en el camino. Uno conducía a un caos aún mayor, incendios, hambrunas, traición. El otro se abría a la unidad, pequeñas comunidades que surgían como jardines en el desierto. Y ese día, 20 de julio, decidió el rumbo. ¿Pero qué pasa ese día?, presioné. Decisiones, dijo. Muchas de ellas se toman en salas de estar, iglesias, tribunales y aulas. Y las oraciones que rodean ese día determinarán el camino que tomarán las naciones. Vi a una alcaldesa arrodillarse en su despacho antes de salir en directo por televisión. Vi a un pueblo rural unirse para perdonar un incidente violento en lugar de tomar represalias. Una familia canceló sus vacaciones para ayudar a las víctimas de las inundaciones en el estado vecino. Cada acción generó una onda expansiva que redirigió energías indescriptibles. No todos se darán cuenta, añadió Jesús, pero todos participarán. Me mostró a intercesores que llevaban semanas orando sin saber por qué. Personas que se despertaban a las 3 de la madrugada con el espíritu abatido. Ya se están preparando, dijo. Pero diles que sigan adelante. El peso de esa fecha me pesaba en el pecho, no miedo, sino urgencia. Vi a gente ayunando sin publicar nada al respecto.
Surgían noches de adoración al aire libre. Y escuché a Jesús decir algo que me impactó. Si mi pueblo se levanta el 20 de julio en alineación, cambiarán 5 años de consecuencias. Se lo repetí, sin estar seguro de haberlo oído bien. Asintió. 5 años, un día. Así de poderoso puede ser mi pueblo cuando está unido por el amor, no por la opinión. Señor, pregunté mientras avanzábamos de nuevo, ¿por qué me muestras estos terribles acontecimientos si pueden cambiar? Jesús hizo una pausa. El espacio a nuestro alrededor se quedó quieto. Las estrellas a lo lejos se congelaron como estatuas de fuego. Te lo muestro, dijo, porque la profecía no es una sentencia. Es una invitación. Creía que la profecía estaba arreglada, murmuré. Solo algunas, dijo con una sonrisa amable. Pero muchas profecías son advertencias, vivas, dinámicas, moldeadas por la respuesta. Entonces me mostró algo que deshizo todo lo que creía saber. Un mapa brillante, radiante, cubría la tierra. En él había zonas rojas que destellaban con peligro. Entonces vi oraciones elevándose como rayos desde casas, hospitales, prisiones, cimas de montañas, y donde esos rayos se cruzaban, esas zonas rojas comenzaban a atenuarse. Así, dijo Jesús, es como mi pueblo reescribe los capítulos. Me dejó sentirlo, el poder de la oración. No solo palabras, sino lágrimas, gemidos, nombres susurrados en la oscuridad. Era como un rayo bañado en amor. Cuando alguien oraba de verdad, no era pasivo, sino que transformaba las líneas del tiempo. Se acercó más. Díganles, cuando oran, no reaccionan a las noticias, sino que las crean. Vi a niños rezando por sus padres mientras dormían, a un hombre llorando sobre una hoja de cálculo en el trabajo, a una enfermera cantando oraciones a un paciente en coma. En cada caso, los ángeles se movían con precisión, como esperando ese mismo sonido. Me quedé sin aliento. Entonces no es demasiado tarde, susurré. Él negó con la cabeza. Nunca. Pero deben empezar ahora. Puso su mano sobre mi corazón. Incluso después de tu regreso, tus oraciones seguirán impactando este día. El cristal dentro de mí se llenó de energía y finalmente comprendí. Él me había mostrado lo que podía pasar, no para aterrorizarme, sino para empoderarme. La profecía no es solo lo que viene, susurró Jesús. Es la mano abierta del Padre, y la oración es el apretón de manos.